La primera noche en que Aiden aceptó el trabajo, el gerente ni siquiera se molestó en hacerle una entrevista formal. Simplemente le entregó una placa con su nombre, señaló el estacionamiento vacío y le dijo: «Si pasa algo extraño, no salgas». En ese momento, Aiden pensó que era una de esas bromas típicas sobre los turnos nocturnos. Después de todo, la gasolinera estaba ubicada al borde de una carretera olvidada, a kilómetros del pueblo más cercano, rodeada de tierra seca y un silencio inquietante. No era raro que lugares así tuvieran mala fama, pero Aiden necesitaba el dinero, y los turnos de noche pagaban mejor. Así que se quedó. La gasolinera era pequeña, 2 surtidores, un letrero parpadeante y una tienda que olía ligeramente a café quemado y plástico viejo. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban constantemente, creando un ruido de fondo que hacía que el tiempo se sintiera extraño. Para la medianoche, Aiden se dio cuenta de lo aislado que estaba. Los autos pasaban muy rara vez, tal vez uno por hora, y sus faros cortaban la oscuridad antes de desaparecer en la interminable carretera. La mayoría no se detenía. A la 1:17 de la mañana, llegó el primer cliente. Una camioneta polvorienta se detuvo con el motor encendido. Un hombre bajó, y de inmediato algo se sintió mal. No miró los surtidores ni la tienda. Se quedó completamente quieto, mirando fijamente a Aiden a través del vidrio. Durante casi un minuto entero no se movió. Luego, lentamente, levantó la mano y tocó la ventana. Aiden frunció el ceño. La puerta no estaba cerrada. Le hizo un gesto hacia la entrada, indicándole que podía pasar, aunque dudaba que pudiera oírlo. El hombre no se movió. En cambio, volvió a golpear, esta vez más fuerte. Había algo inquietante en la forma en que permanecía allí, inmóvil, con la mirada fija. Entonces, sin decir nada, se dio la vuelta, subió a la camioneta y se fue. Aiden intentó restarle importancia, pero el silencio que siguió se sintió más pesado que antes. A las 2:03 de la mañana, las luces parpadearon una vez. Se atenuaron y luego volvieron a la normalidad, con un zumbido más fuerte, casi como un quejido. Aiden revisó el panel eléctrico. Todo parecía normal, pero cuando miró el monitor de seguridad, algo llamó su atención. Había 4 cámaras. Dentro de la tienda, el mostrador, los surtidores y la parte trasera. La parte trasera no era visible desde el interior, solo asfalto agrietado y una cerca metálica. Y en la pantalla había alguien. La figura apenas era visible, de pie cerca de la cerca, fuera del alcance de la luz. No se movía. Aiden se inclinó hacia adelante. Ningún auto había llegado. Estaba seguro. Por un momento pensó en salir, pero recordó la advertencia del gerente. Se quedó mirando la pantalla. La figura no se movía, no se balanceaba, solo estaba ahí, observando. Un escalofrío le recorrió el pecho. Tomó el teléfono y llamó al gerente, pero saltó el buzón de voz. Cuando volvió a mirar la pantalla, la figura había desaparecido. La noche pasó lentamente. Para el amanecer, Aiden casi logró convencerse de que todo había sido producto del cansancio. La segunda noche comenzó igual, silenciosa, vacía. Pero esta vez no podía sacudirse la sensación de estar siendo observado. A la 1:17 de la mañana, la camioneta regresó. El mismo vehículo, el mismo hombre, se acercó y golpeó la ventana. Aiden no reaccionó. Algo estaba muy mal. Entonces el hombre sonrió, pero no era una sonrisa normal. Luego señaló algo detrás de Aiden. Aiden se giró. Nada. Cuando volvió a mirar, el hombre había desaparecido. Esa noche cerró la puerta con llave. La tercera noche fue peor. La electricidad se cortó por completo. La tienda quedó en la oscuridad. Y en ese silencio, Aiden escuchó pasos, lentos, dentro del lugar,
Encendió una linterna. Nada. Pero los pasos continuaban. Detrás de él. Se giró. Nada. Entonces, un fuerte golpe en la puerta. El hombre había regresado, pero no estaba solo. Había más figuras detrás de él, quietas, sin autos. El hombre se acercó al vidrio y articuló con los labios: «Déjanos entrar». Las luces volvieron y desaparecieron. La cuarta noche, Aiden regresó preparado. Puertas cerradas, ventanas cubiertas, cámaras encendidas. A las 3:12 de la mañana, las cámaras comenzaron a fallar. Solo quedó una, la de la puerta, y allí estaba Aiden, o algo idéntico a él. Misma cara, misma voz. «¡Abre la puerta!». Aiden corrió y se encerró en el almacén. Los golpes continuaron, luego silencio. Por la mañana, todo parecía normal, excepto por una frase escrita en la puerta: «No debiste quedarte dentro». Aiden renunció. Una semana después, otro empleado desapareció. Y hasta hoy algunos conductores dicen ver una figura junto a los surtidores, inmóvil, esperando. Y si te detienes, si sales del auto, si escuchas un golpe en la ventana, no abras la puerta, porque lo que sea que está ahí afuera sigue intentando entrar. El turno de noche siempre se siente diferente. No más silencioso, no más tranquilo, solo extraño. Hay algo en trabajar mientras el resto del mundo duerme que hace que cada sonido sea más agudo, cada sombra más profunda y cada segundo un poco más largo. Para Daniel, solo iba a ser otra noche más. Otro turno aburrido y sin eventos. Al menos, eso creía. Daniel llevaba trabajando como guardia de seguridad en un pequeño edificio de oficinas en las afueras de la ciudad desde hacía unos 3 meses. No era un trabajo emocionante, pero pagaba las cuentas. El edificio no tenía nada especial. 3 pisos, casi siempre vacíos por la noche, con algunas empresas alquilando oficinas. Su turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. 8 horas de silencio, 8 horas de nada. O al menos, así era antes. Esa noche comenzó como cualquier otra. Daniel fichó su entrada, saludó con la cabeza al guardia del turno diurno y se sentó en la sala de seguridad. La habitación era pequeña, iluminada por el brillo de varios monitores de CCTV. Cada pantalla mostraba una parte diferente del edificio. Pasillos, escaleras, estacionamiento, recepción. Todo parecía normal, inmóvil, muerto. Alrededor de la medianoche, Daniel comenzó su ronda habitual. Tomó su linterna y caminó por los pasillos vacíos, con el eco de sus pasos resonando suavemente en el suelo. Todas las puertas estaban cerradas con llave, todas las ventanas selladas. Nada extraño, nada fuera de lugar. Pero al llegar al final del pasillo del segundo piso, lo sintió. Esa extraña sensación, como si alguien lo estuviera observando. Se giró rápidamente. Nada. Solo un largo pasillo vacío. Pero algo no estaba bien. Intentó ignorarlo, diciéndose que era solo su imaginación. Los turnos nocturnos juegan con la mente. Aún así, regresó a la sala de seguridad un poco más rápido. A la 1:30 de la madrugada, el edificio se sentía más pesado. El silencio ya no era tranquilo, era sofocante. Daniel se recostó en su silla, mirando los monitores, y entonces lo vio. Movimiento, cámara 7, el pasillo del tercer piso. Se inclinó hacia adelante. Las imágenes mostraban un pasillo oscuro, pero al fondo, por un instante, algo se movió. No rápido, no lento, solo antinatural. «Probablemente es un fallo», murmuró. Las cámaras no eran de la mejor calidad. Aún así siguió observando, esperando. Nada ocurrió. Hasta que ocurrió. Una figura apareció, al final del pasillo.
completamente inmóvil. Daniel se quedó paralizado. Esa figura no estaba allí antes. Estaba seguro. Parecía una persona, alta, delgada, de pie en la oscuridad donde la luz no alcanzaba completamente. «Hola», dijo Daniel en voz alta, aunque sabía que nadie respondería. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No debería haber nadie allí arriba. El edificio estaba cerrado. Tomó su radio. «Control, ¿hay alguien en el edificio?» «Solo estática». Claro, estaba solo. Daniel siguió mirando la pantalla. La figura no se movía, no respiraba, no hacía nada. Solo estaba allí. Y entonces, la cámara parpadeó. Por un segundo. Cuando volvió, la figura estaba más cerca. El aliento de Daniel se cortó. No había caminado, no había corrido. Simplemente se había movido. Ahora estaba a mitad del pasillo, aún inmóvil, aún mirando hacia la cámara. «No es posible», susurró. Cada instinto le decía que no se moviera, pero su trabajo era investigar. No quería hacerlo, pero tenía que hacerlo. Tomó su linterna y salió de la sala de seguridad. El pasillo se sentía más frío que antes. Demasiado frío. Se dirigió a las escaleras. Cada paso resonaba más fuerte de lo normal, como si el edificio mismo lo estuviera escuchando. Segundo piso. Nada. Tercer piso. Se detuvo frente a la puerta. Su mano temblaba sobre la manija. Por un momento pensó en regresar. Entonces lo escuchó. Un sonido débil, algo arrastrándose. Al otro lado de la puerta. Daniel tragó saliva y abrió. El pasillo del tercer piso estaba vacío. Silencioso. Iluminó con su linterna. Nada. «No hay nadie aquí», dijo, tratando de convencerse. Entonces las luces sobre él parpadearon. Una vez, dos veces, y se apagaron. La oscuridad lo cubrió todo. Solo quedaba su linterna. Y de pronto, no parecía suficiente. Entonces lo escuchó otra vez. El arrastre, más cerca, detrás de él. Daniel se giró bruscamente. La linterna temblaba en su mano. Nada. Y entonces, un susurro, justo al lado de su oído. «No deberías estar aquí». Daniel gritó y cayó hacia atrás, soltando la linterna. Esta rodó por el suelo, proyectando sombras en movimiento por las paredes. Y en esas sombras, lo vio. La figura. A solo unos pasos de él, su rostro no estaba. No había ojos, no había boca, solo oscuridad. Daniel se levantó y corrió. No miró atrás, no se detuvo, no pensó. Abrió la puerta de las escaleras y la cerró de golpe detrás de él. Entonces, un fuerte golpe contra la puerta. Luego otro, y otro más. La puerta metálica temblaba como si algo intentara romperla. Y de repente, silencio. Daniel se quedó quieto, temblando. Luego se giró lentamente y la vio, al final del pasillo del segundo piso. La misma figura, de pie, esperando. No era posible, pero estaba allí, y entonces inclinó la cabeza, como si tuviera curiosidad, como si lo estuviera estudiando. Daniel retrocedió lentamente. Las luces parpadearon otra vez, y la figura desapareció. Daniel no esperó. Corrió de regreso a la sala de seguridad, cerró la puerta con llave y se acurrucó en una esquina. El resto de la noche pasó en completo silencio. A las 7 de la mañana, llegó el guardia del turno de día. Encontró a Daniel pálido, temblando e incapaz de hablar. Cuando revisaron las grabaciones, no había nada, ninguna figura, ningún movimiento, solo pasillos vacíos. Pero en la cámara 7, a la 1:37, había un fotograma. Uno solo. Daniel, de pie en el pasillo del tercer piso, inmóvil, mirando hacia la cámara, y donde debería estar su rostro. No había nada, solo oscuridad. Todo comenzó como un turno de noche cualquiera. Silencioso, vacío, predecible.
Ese tipo de noches en las que nunca pasa nada. Pero exactamente a las 3:17 de la mañana, todo cambió, porque fue en ese momento cuando Noah se dio cuenta de algo imposible. El hospital tenía un cuarto piso. Noah llevaba solo 3 semanas trabajando en el turno nocturno del Hospital General Westbridge. No era un mal trabajo. El salario era decente, las responsabilidades simples, y la mayoría de las noches transcurrían en completo silencio. Trabajaba como guardia de seguridad, pasando horas vigilando las cámaras, recorriendo pasillos vacíos y respondiendo a llamadas ocasionales. El hospital era antiguo, construido hacía décadas, y a pesar de algunas renovaciones, aún conservaba una atmósfera pesada e inquietante. Por la noche, el edificio se sentía diferente, como si estuviera despierto. Durante su turno, solo había unas pocas personas más. Una enfermera llamada Farah, un conserje silencioso llamado Imran y un médico de urgencias que rara vez salía de su oficina. La mayor parte del tiempo, Noah se sentía completamente solo. Al principio no le molestaba, pero poco a poco, ese silencio comenzó a sentirse extraño, como si algo lo estuviera observando. La primera cosa extraña que notó fue la cámara 14. Cada noche, sin excepción, alrededor de las 2:45 de la mañana, la imagen fallaba. La pantalla se llenaba de estática durante unos segundos y luego volvía a la normalidad. Noah lo reportó en su segundo turno, pero el equipo de mantenimiento no encontró ningún problema. Aún así, el fallo continuaba, a la misma hora, todas las noches. Luego comenzaron los pasos. Al principio eran débiles, apenas audibles, ecos suaves provenientes del pasillo del tercer piso, pero cada noche se volvían más claros, más lentos, más intencionales. Cada vez que Noah iba a revisar, el pasillo estaba vacío. No había pacientes, no había personal, solo camas vacías y luces parpadeantes. Farah decía que era el edificio acomodándose. Imran bromeaba diciendo que tal vez los fantasmas también necesitaban tratamiento. Pero Noah no se reía, porque en el fondo sabía que algo no estaba bien. Una noche, poco después de las 3 de la mañana, Noah decidió revisar nuevamente el tercer piso. Caminaba lentamente por el pasillo, sus pasos resonando en el suelo frío. Las luces sobre él zumbaban débilmente. Entonces, de repente, lo escuchó. Pasos, justo detrás de él. Se quedó completamente inmóvil. El sonido se detuvo. Lentamente se giró. No había nada. El pasillo estaba completamente vacío. Pero cuando volvió a mirar hacia adelante, una de las puertas estaba abierta. Estaba seguro de que antes estaba cerrada. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la habitación. Las luces dentro parpadeaban violentamente. La cama estaba vacía, pero las sábanas estaban arrugadas, como si alguien se hubiera levantado hace apenas unos segundos. Entró con cuidado. Fue entonces cuando vio el soporte del suero. Se estaba moviendo, balanceándose suavemente, como si alguien lo hubiera tocado momentos antes. Un escalofrío recorrió su espalda. No quería quedarse allí ni un segundo más. Salió rápidamente y se dirigió al ascensor. Presionó el botón y entró. Las puertas se cerraron lentamente. Pulsó el 1 para bajar, pero en lugar de descender, el ascensor comenzó a subir. Noah frunció el ceño confundido. El panel se iluminó. 1, luego 2, luego 3, y entonces ocurrió algo imposible. Se encendió el número 4. El estómago se le encogió. No existía un cuarto piso. El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron lentamente. Frente a él solo había oscuridad, sin luces, sin movimiento, solo un pasillo negro e interminable. Una ráfaga de aire frío entró, trayendo consigo un olor a podrido. Noah dudó.
Todo en su interior le decía que no saliera, pero algo lo empujó hacia adelante y sin darse cuenta, salió. En cuanto entró, supo que algo estaba mal. Las paredes se veían más viejas, desgastadas, con la pintura cayéndose. Manchas oscuras cubrían las superficies. El aire era pesado, difícil de respirar. Las luces parpadeaban débilmente. El silencio era abrumador. Mientras avanzaba, notó las puertas a lo largo del pasillo. Cada una tenía un número, pero no seguían ningún orden lógico. Algunas estaban entreabiertas. Otras tenían profundos arañazos. Desde dentro. Entonces lo escuchó. Una respiración, pesada, irregular, provenía de una de las habitaciones. Se acercó lentamente y empujó la puerta. Dentro, sentada en la cama, había una figura, de espaldas, inmóvil. Entonces habló. «Noah». La sangre se le heló. «¿Cómo sabes mi nombre?», susurró. La figura comenzó a girar la cabeza lentamente. El movimiento era antinatural. Cuando su rostro quedó visible, Noah sintió que el corazón se le detenía. Su cara estaba deformada, los ojos demasiado abiertos y la boca torcida en algo que no era humano. De repente las luces se apagaron. Oscuridad total, silencio y luego pasos, corriendo hacia él. Noah corrió, lo más rápido que pudo. Su corazón latía con fuerza mientras sus pasos resonaban por el pasillo interminable. Detrás de él, el sonido lo seguía, cada vez más cerca. No se atrevió a mirar atrás. Vio el ascensor, presionó el botón desesperadamente. ¡Vamos! ¡Vamos! Los pasos estaban justo detrás. Las puertas se abrieron. Noah se lanzó dentro. Mientras se cerraban, miró por última vez. Al final del pasillo, la figura estaba allí, quieta, mirándolo, sonriendo. Las puertas se cerraron. El ascensor descendió rápidamente. Se detuvo en el primer piso. Las puertas se abrieron a un lugar completamente normal. Luces brillantes, suelos limpios. Farah lo miró confundida. «Pareces haber visto un fantasma», dijo. Pero Noah no pudo responder. Miró el panel. No había cuarto piso. No había botón, como si nunca hubiera existido. La noche siguiente, exactamente a las 3:17 de la mañana, la cámara 14 falló otra vez. Pero esta vez no era solo estática. Por un instante, Noah vio algo. Un pasillo oscuro y en ruinas. Y al fondo, una figura, quieta, mirando a la cámara, mirándolo a él. Noah renunció al día siguiente, sin explicación, pero incluso ahora, en el silencio de la noche, aún escucha esos pasos, lentos, constantes, cada vez más cerca, porque hay pisos que nunca deberían existir, y puertas que nunca deberían abrirse. Y tal vez el cuarto piso sigue ahí, esperando.